¿Quieres aprender a ver más allá de las sombras de tu mente? ¿Te gustaría reconocer la realidad con claridad, incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico? ¿Quieres descubrir cómo mantener la paz interior aunque otros te provoquen estrés o enojo? La lección 27 de Un Curso de Milagros nos muestra cómo priorizar la claridad sobre la confusión. Por encima de todo, tu elección puede ser ver lo que realmente es, no solo lo que parece ser. Hoy descubrirás un ejercicio sencillo que puedes hacer cada 15 o 30 minutos y que transforma tu percepción. Imagina salir de la cueva de tu mente y comenzar a reconocer la realidad con total claridad. Incluso si parece imposible, con constancia notarás cambios inmediatos en cómo percibes el mundo. Vamos a ilustrarlo con el famoso mito de la caverna de Platón, y te prometo que no es aburrido. Quédate hasta el final. Hay humor, ejemplos prácticos y herramientas que puedes aplicar hoy mismo. Buenos días nuevamente desde Un Curso de Milagros con Alberto Salinas. Hoy trabajamos la lección 27. Por encima de todo quiero ver. Si recuerdas la lección 20, decía, estoy decidido a ver. Esta lección va un paso más allá. Establece que ver la realidad con claridad debe ser tu prioridad absoluta. El ejercicio es muy sencillo, pero poderoso. Durante todo el día, cada 30 minutos, o si puedes, cada 15, simplemente repite. Por encima de todo, quiero ver. Sí, puede parecer difícil al principio, porque estamos acostumbrados a distraernos, a enganchar con miedos y juicios. Pero lo importante es intentar y repetir, aunque sean solo unas veces al día. Para poner esto en práctica, visualiza que tu mente es un jardín. Cada vez que repites, por encima de todo quiero ver, estás plantando semillas de claridad. Si no lo haces, el jardín se llena de malas hierbas, preocupaciones, críticas y confusión. Para entender mejor esta idea de ver, recurrimos al mito de la caverna de Platón, que ilustra de manera brillante cómo funciona nuestra percepción. Imagina un grupo de esclavos encadenados dentro de una cueva desde su nacimiento. Solo pueden mirar hacia adelante, y lo único que ven son sombras proyectadas en la pared por objetos y personas que pasan detrás de ellos, con la luz de un fuego. Para los esclavos, esas sombras son la realidad absoluta, y nunca sospechan que hay algo más allá. Pero un día, uno de ellos se libera de sus cadenas, trepa hacia la salida y se enfrenta a la luz del sol. Al principio le ciega, pero poco a poco empieza a ver la verdadera realidad. Objetos, personas, árboles, colores y paisajes que nunca imaginó. Un ejemplo de esto. Cada vez que logramos ver más allá de nuestros juicios automáticos y emociones negativas, experimentamos la misma sensación de claridad que tuvo el esclavo al salir de la cueva. Entusiasmado, este esclavo quiere compartir su descubrimiento con los demás, regresando a la cueva. Pero los encadenados, que solo han visto sombras toda su vida, no le creen y lo toman por loco. Esto refleja perfectamente la lección 27. Ver la realidad por encima de todo es un ejercicio constante de claridad mental y práctica diaria. Ahora que entendemos la analogía del mito de la caverna, veamos cómo aplicarlo en la vida real. La idea central es simple. Por encima de todo, quiero ver. Esto significa que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, eliges observar la realidad con claridad, sin dejarte arrastrar por juicios, miedos o emociones negativas. Para poner esto en práctica, cada vez que sientas enojo, frustración o miedo, haz una pausa, respira hondo y repite mentalmente. Por encima de todo, quiero ver. Observa la situación con un enfoque neutral, como si fueras un espectador curioso. Un ejemplo práctico. Imagina que estás en el tráfico y alguien te corta. La reacción automática es enojo, insultos mentales o tocar la bocina. Pero si aplicas la lección 27, repites. Por encima de todo quiero ver. Y en lugar de reaccionar, ves que el otro conductor probablemente también está distraído, cansado o apurado.
La tensión disminuye, tu paz se mantiene y tu día continúa con claridad. El poder de la repetición. Aquí está la clave de un curso de milagros. La práctica constante transforma la percepción. Repetir esta frase cada 15 o 30 minutos es como un entrenamiento mental que fortalece tu capacidad de ver la verdad más allá de las sombras de la cueva de tu mente. Visualiza en tu mente como un televisor que proyecta sombras de miedo, enojo y juicio. Cada vez que dices, por encima de todo quiero ver, es como cambiar el canal a imágenes de claridad, comprensión y paz. Cuanto más lo hagas, más fácil será mantener el enfoque, incluso en medio de caos. Y porque un curso de milagros no pierde oportunidad de enseñarnos con humor, vamos a poner un ejemplo divertido. Imagina que alguien te dice algo irritante y tu mente empieza a preparar el contraataque. Ah, le voy a responder y le voy a dejar en ridículo. Pero recuerdas, por encima de todo quiero ver. De repente tu mente cambia el guión. Piensas, tal vez esa persona solo olvidó saludar o tuvo un mal día. No necesito engancharme. Y ahí está el truco. Tu paz no depende de cómo actúe el otro, sino de tu decisión de ver por encima de todo. Un ejemplo más profundo. Supongamos que estás enfrentando un conflicto laboral complicado. Tu jefe hace críticas injustas y la tentación de responder con enojo es enorme. Un ejemplo de esto. Aplica la frase de la lección 27. Cada vez que tu mente intenta reaccionar de manera defensiva, repite, por encima de todo, quiero ver. Al principio puede parecer ridículo o difícil, pero con práctica diaria empiezas a notar cambios. Tu percepción se vuelve más clara, ves soluciones donde antes solo veías problemas y tu vulnerabilidad disminuye. Llevando la lección a lo práctico. Ahora que hemos explorado el mito de la caverna, los ejemplos de tráfico y los conflictos laborales, veamos cómo un curso de milagros nos invita a aplicar esta lección en todos los aspectos de la vida diaria. Imagina, cada situación que te causa estrés o frustración es solo una sombra proyectada en tu mente. La elección está en ti. Puedes engancharte en la sombra y aumentar tu ansiedad. O puedes repetir, por encima de todo, quiero ver, y mirar más allá, descubriendo soluciones, claridad y paz. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en un momento del día que te genere preocupación. Repite mentalmente la frase de la lección 27. Observa lo que cambia en tu percepción. ¿Notas menos tensión? Más apertura para resolver el problema. Verás que, poco a poco, tu mente se entrena para reconocer lo que es real y no quedarse atrapada en las sombras. Imagina que cada sombra en la cueva es como tu vecino tocando batería a las 3 de la mañana. Tu primera reacción, enojo y pensamientos de ataque. Pero si aplicas la lección 27, piensas, por encima de todo quiero ver. Quizá, por ejemplo, te está dando cuenta por primera vez que elegiste vivir en un barrio demasiado ruidoso, o tal vez descubres que cerrando las ventanas de una manera específica desaparece el ruido, o muchas otras cosas que hasta ese momento habían pasado desapercibidas para ti. Y no, esto no es una defensa de ese maldito vecino fastidioso que hace ruido cuando no debe, ni para pensar que todo es muy bonito, de color de rosas. La esencia de esta lección es aprender a ver más allá de lo que solemos ver, ampliar nuestra visión. De repente, la situación deja de ser un conflicto y se convierte en una oportunidad para entrenar la paciencia, la comprensión y tu capacidad de ver más allá. Prioridad absoluta. Por encima de todo, quiero ver. Repetición constante. Cada 15 o 30 minutos, entrena tu mente. Observa sin reaccionar. Identifica sombras de miedo o enojo y no te enganches. Transforma conflictos en claridad. Aplica la frase en problemas reales. Para poner esto en práctica hoy mismo, identifica 3 situaciones que normalmente te perturban y aplica la frase de la lección 27 en cada una. Notarás cómo tu mente empieza a ver más allá de las sombras y tu paz interior crece. Espero que esta explicación de la lección 27 de Un curso de milagros te haya sido útil, práctica y hasta divertida.
Recuerda que cada vez que eliges ver por encima de todo, estás fortaleciendo tu paz, claridad y capacidad de disfrutar la vida. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Así ayudas a difundir las enseñanzas de Un Curso de Milagros y también a entrenar tu propia mente para ver más allá de las sombras. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima lección.